ambientalismo de discurso y no han pasado al ambientalismo de la acción. Y para mí esa es la principal característica de un líder, es poder pasar de la intención a la acción, del dicho al hecho, y traducir sus estudios, su pasión, sus ganas, su experiencia a hechos tangibles. Cuando yo veo un ambientalista que incluso conozco muchos ambientalistas que no saben que son ambientalistas, eh, pero que están haciendo cosas que realmente generan impacto. Y en contraposición conozco a muchos ambientalistas con 1000 cartones, 1000 títulos, eh, que el mundo diría: miércoles, hermano, y usted todo esto que predica y todo lo que ha aprendido lo aplicara, pues este mundo realmente sería otro. Total, qué buena reflexión lo que nos estás haciendo, la verdad. Entonces, no, y pues con esto que nos dices, creo que nos está ratificando que la elección que hicimos, eh, si es la elección a un líder sostenible, pues digamos, en este mundo. Entonces, Ujú. pues no sé si te parece, si estás de acuerdo en que arranquemos ya ahora sí como Claro que un sí, poco más claro formal. que sí. Listo, Julio. Entonces, bueno, para iniciar, darte las gracias por abrirnos este pequeño espacio, por mostrarnos ahí de fondo el lugar en donde estás. Así que espero que ahorita nos cuentes un poquito más de, de ese lugar. Entonces, pues para iniciar, nos gustaría que nos contaras quién es Julio Rosso, qué formación tienes y hace cuánto más o menos estás en este tema de la sostenibilidad o cuáles fueron esos primeros pasos y qué te llevó a estar ahí hoy. Ujú. Vale, bueno, el primer tema, a mí me gusta, me siento muy cómodo cuando es mi nombre completo, Julio Andrés Rosso, eh, o Andrés, me dicen de alguna de las dos maneras. Julio a secas no me cuadra tanto. Entonces, Julio Andrés o Andrés. Eh, y no, y bueno, o sea, las respuestas van a ser muy románticas, ¿no? Muy románticas y de pronto muy clichésudas, pero ajá, ustedes son los que están poniendo las preguntas. Eh, Nada, y el atardecer lo da como para estar mirando hacia el infinito y empezar a responder: ¿quién es Julio Andrés Rosso? Sí. Eh, pero básicamente yo soy un tremendo afortunado, eh, y yo creo que tengo la fortuna de ser una de las pocas personas, una de pocas personas entre muchas personas, de esta humanidad eh, pues que yo puedo decir que con todo orgullo que yo estoy haciendo realidad mi sueño desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque he logrado tener algo que todos buscamos y que yo por fortuna tengo desde los 8 años. O sea, yo encontré ese algo que todos buscamos, yo lo encontré a los 8 años y es una vocación, un propósito y una pasión. ¿Sí? Y eso fue en un viaje del colegio, cuando fuimos a un bosque, y yo desde ese día dije: esto es, y hoy tengo 40 años, entonces eso quiere decir que tengo 32 años de experiencia trabajando en temas de bosque. Eh, entonces cuando yo digo que tengo 32 años de experiencia, las personas creen que tengo 60 y pico de años, y que está hablando, sí, pero no. eh, eh, y digo con mucho orgullo que tengo ese algo, porque no hay nada más bacano que uno saber para qué vino a este mundo. Y algunos lo encuentran como yo a la edad de 8 años, otros de pronto se mueren y todavía no saben para qué vinieron a este mundo, otros lo encuentran a los 50 y pico, otros lo encuentran a los 30 y pico. Bueno, eh, eso es tan indiferente, pero de nuevo, por fortuna, yo sí lo encontré muy niño, ¿sí? Eh, y eso hace que yo desde el colegio yo era el que era el líder ambiental y era el que jodía ahí con el reciclaje y era el que me inventaba que la campaña
para cuidar el agua, y en medio pues de mi ingenuidad de niño, pero pues con toda la pasión, empecé a meterme en estos temas y, y ya. Entonces después, que en el momento de escoger carrera, pues claro, quería estudiar algo relacionado con este tema, pero las cosas de la vida, y yo creo que eso me ha permitido a mí ver el ambientalismo de otra manera, y es que a pesar de que me presenté para estudiar biología, ingeniería ambiental y ecología, no pasé, y terminé estudiando finanzas, lo cual hoy en día digo que es muy positivo. ¿Por qué? Porque me permitió a mí ver el ambientalismo desde otro punto de vista. Eh, y eso para mí, desde el punto de vista estratégico, se convirtió en un factor diferencial desde la misma universidad. Yo no vi el ambientalismo desde el punto de vista técnico, es decir, cómo caracterizar un ecosistema, los flujos de energía, del agua, de los materiales, sino yo logré comprender cómo este ecosistema se relaciona con el sistema económico, por ejemplo, ¿sí? Con el sistema social. Y esa perspectiva la empecé a coger yo desde el año 1999, año en el que ingresé a la universidad. O sea, yo tenía hace 20 años, y estamos hablando de una época cuando todavía no se hablaba de sostenibilidad y la triple cuenta ambiental, social y económico. Entonces, para mí eso es clave porque haber estudiado otra cosa no ambiental me dio muchas más herramientas para comprender lo ambiental, y ejerció en mí un factor diferencial en mi carrera. Eh, por otra parte, también reafirmó otra cosa, ¿no? Porque, pues claro, en ese momento las personas decían, ah, pues hasta aquí le llegó su carrera ambientalista, y ahora pues se vendió al sistema a estudiar finanzas. eh, lo cual no fue así, porque todo lo contrario, reafirmó el propósito, y repitiendo mi respuesta anterior, me hizo o sea, gané otra perspectiva. Y complementando esa respuesta romántica ya con lo pragmático, con los sucesos de vida, pues eh, eso hizo que yo trabajara, por ejemplo, 4 años en temas de finanzas para la sostenibilidad, ¿no? Entonces se encontraron los dos mundos, y sumé experiencia en el mundo de finanzas para la sostenibilidad. Y bueno, en resumen, desde pequeño, pasando por la universidad, teniendo un pequeño bache donde trabajé netamente en temas de ventas de flores, lo cual, lo positivo fue que ganaba muy bien y me permitió tener un año sabático y meterme a la Universidad Nacional a estudiar una maestría en medio ambiente. Eh, Toda la vida he trabajado en temas ambientales, excepto esos 6 meses que trabajé vendiendo flores. Em, Eso desde el punto de vista del propósito. Esa es mi respuesta desde el punto de vista del propósito, y yo ahí que resalto, que me he puesto las botas desde el año 8 de mi vida, desde 1988, y las tengo puestas y moriré con las botas puestas. O sea, he sido un tipo consecuente eh, con lo mío, ¿sí? Con mi pasión, con lo que yo vine a hacer aquí a la vida. Segunda parte de la respuesta, sucedió a los 10 años, y fue una anécdota que marcó mi vida a los 10 años, y fue una anécdota donde el protagonista es mi papá. Íbamos para Bucaramanga en unas vacaciones de familia, y paramos en Socorro Santander a almorzar, y yo me senté al lado de mi papá en el restaurante, y se acercó un niñito en calzoncillos, pues a pedir plata, y mi papá cogió al niño y me cogió a mí y nos llevó al baño del restaurante, y a mí me quitó la ropa a mi papá y se la puso al niño.
y en las medias mi papá envolvió mucha plata. Yo reconozco que fue mucha plata. Yo diría que por ahí envolvió unos 100.000 pesos de ese entonces. Hoy en día pueden ser por ahí 1 millón de pesos. Las envolvió en la media y se los dio al niño, y después mi papá fue al carro y buscó ropa mía, me vistió y nos llevó a la mesa, y el niño comió. Y yo creo que lo impactante de eso fue que mi papá no en ningún momento dijo una palabra ni echó un sermón de que hay que ayudar al prójimo ni nada, sino simplemente lo más poderoso fue que justamente eso, que no dijo ni una palabra ni nunca me sermoneó, sino que me dio ese ejemplo con un hecho, con un hecho. Y entonces a mí ese hecho me enseñó el valor del servicio, ¿sí? El valor del servicio. Yo creo que si no hubiese habido ese hecho, hoy en día de pronto estaría viendo el ambientalismo de otra manera y no estaría llevando a cabo este proyecto desde el enfoque del servicio, sino de pronto desde un enfoque forestal. ¿Mm? O sea, no hubiese perdido lo ambiental, pero no hubiese ganado lo social. Entonces fue eso, y eso ha hecho que me haya hecho una persona muy sensible a lo social, muy, muy, muy sensible, eh, extremadamente sensible. Eh, eh, por ejemplo, pero reconozco que ese hecho, cuando yo tenía 10 años con mi papá, fue el detonante. Entonces ahí yo lo que valoro es el poder del ejemplo, ¿no? El poder del ejemplo y el poder de los hechos. Y suena fea la palabra, desacreditar la palabra y acreditar el hecho. Listo. A- Ahora, desde el punto de vista ya profesional y académico, pues bueno, ya les boté unas pildoritas. eh, Estudié finanzas. Bueno, después del colegio presté el servicio militar en una época dura del país, 1998. Ustedes con toda seguridad no logran dimensionar lo que era el país en 1998, porque pues, ustedes son más chiquis que yo, pero si estamos hablando de un país duro y pesado en el año 1998. Y bueno, presté servicio militar, estudié finanzas. eh, Me fui a Alemania cuando yo estaba en el octavo semestre y terminé quedándome, en total viví 10 años en Alemania. Trabajé 3 años en Pakistán también, en una época dura, en la época de Osama Bin Laden. Cuando Osama Bin Laden murió, yo estaba justamente en Lahore, Pakistán, de hecho. Em, y bueno, he hecho todos esos carretazos, todas esas pildoritas, porque otra de los atributos de mi personalidad es que, y esto suena muy pretencioso, pero digo que la entrevista de cita en la que ustedes me están haciendo, a diferencia de las otras entrevistas, porque da pie para uno echar mucho romance, que es bacano, pero también como para estar uno piropeándose y levantándose el ego, ¿no? Porque todo el tiempo gira en torno a uno mismo, ¿sí? A la historia de uno mismo. Pero como se trata de resaltar atributos y todo, pues bueno, lo digo con modestia eh, y sin arrogancia. Yo soy una persona que tiene muy, muy, muy alto el nivel de tolerancia hacia el miedo, o dicho de otra manera, yo no reconozco miedos, o sea, o sea, solamente reconozco poquitas cosas que me dan miedo, entre ellas los ratones y la otra las alturas. Eh, Excepto de eso, realmente nada, ¿sí? Cuando me dijeron presta el servicio militar en 1998, yo voy para allá. Hubo un momento en el servicio militar que casi nos toca ir a combate y yo voy para allá. Si me hubiese tocado, hubiese ido a acompañar a mis contingentes. Eh, eh, cuando quise irme a Alemania, a pesar de que no es inglés, es otro país, alemán es mucho más difícil que el inglés aprender. eh, Nunca lo dudé y me fui. Cuando me ofrecieron el trabajo en Pakistán, eh,
a pesar de que era la época pues, de Al Qaeda, de Osama Bin Laden, no lo pensé y me fui. Cuando hice la caminata en un lugar icónico y también con muchos prejuicios como San Vicente del Caguán, no lo pensé y me fui, ¿sí? Y estar en este momento aquí, en esta vereda, en un lugar donde, donde hay prejuicios y hay una sensación de altísima inseguridad, porque pues para mí es secreto que Caquetá fue el lugar más difícil en la época del conflicto, pues no me da miedo, ¿sí? No me da miedo. Eh, no me da miedo tampoco la muerte, no me da miedo que me pasen cosas, me han pasado muchas cosas eh, y, y- y la verdad no me da miedo, no me da miedo. Entonces, supero muy fácilmente también las pérdidas, los dolores. eh, 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 sí, tengo mucha resiliencia. Eh, Voy a decir también algo muy extremo, pero lo digo a modo de explicación, y es, por ejemplo, si el día de mañana muere alguien muy cercano mío, pues ajá, pues murió, ¿sí? O sea, no, eh, es casi en la vida, ¿sí? Si muere mi mamá, mi sobrina, pues hombre, cojo el avión, voy allá y me quedo con el buen recuerdo y con las sonrisas, pero en ningún momento se me va a acabar el mundo, ¿sí? Me terminó mi novia hace 6 meses, bueno, al otro día haga el hermano y a seguir para adelante y ya. Em, el único guayabo que me quedó de la terminada con mi exnovia fue que me encariñé mucho con su hijo, Miguel. Ella adoptó un hijo con su ex esposo y eso me enseñó mucho sobre el tema de adopción y por eso me voy a lanzar a adoptar, sí, me gustó mucho. O sea, la tusa la tengo más por Miguel, ¿no? Entonces a lo que voy es eso, sí, que eh, estoy muy libre de miedos, eh, tomo mis precauciones, claro, reconozco riesgos, yo no soy un tipo desbocado, pero yo creo que eso es importante porque eso es lo que me ha permitido a mí emprender muchas cosas, emprender viajes, proyectos, ir, lanzarme, arriesgar. Me tengo mucha confianza, ¿sí? Por ejemplo, en 15 días me voy a lanzar de cabeza a pedir un crédito grande, eh, pero sé que lo voy a lograr, ¿sí? Sé que lo saco adelante, ¿sí? Porque no tengo temor. Entonces, por eso digo que es muy pretenciosa la respuesta, pero ajá, ustedes me están preguntando por características de mi personalidad y es eso. Ok, y ya conociendo mucho más tu historia y, digamos, conociendo esas características como de personalidad y esas, digamos, habilidades que tienes, ¿qué competencias crees que debe tener un líder para poder, digamos, materializar realmente un proyecto con una comunidad? Em, ¿Qué crees que has necesitado trabajar, además como de esas ganas, el deseo de colaborar, de construir y la formación, digamos, Ujú, académica que tienes? Como qué competencias y qué habilidades te ha ido tocando como fortalecer en el camino para poder trabajar con una comunidad o para realmente materializar un proyecto? ujú. Eh, bueno, lo primero es que desde el punto de vista académico, mi respuesta es muy dura y yo doy fe que los cartones son una fachada, punto, ¿sí? El cartón realmente no dice nada y eso lo han escuchado ustedes toda la vida, pero yo sí que lo he validado y, por ejemplo, lo valido aquí todos los días con los chicos con los que trabajo, con José, con Will, con Andrés, con Felipe, con Diana. Em, eh, Pucha, es gente que el que más tiene es Felipe, que tiene un pregrado de zootecnista de la Universidad de la Amazonia. Em, Wilfredo tiene hasta séptimo de bachillerato, José tiene hasta quinto, perdón, José tiene un tecnólogo en construcción del SENA, Andrés Ronaldo tiene hasta
tercero de primaria y Diana no terminó la universidad, hizo 3 semestres de administración de empresas aquí en la universidad. Pero lo que sabe esta gente, y con todo respeto se los digo a ustedes, pero también me lo digo a mí, yo no lo sabía, y no lo sabe un bogotano, un caleño promedio. Eh, y cosas básicas, sembrar, hacer fuego, construir una casa, ¿sí? Eh, la capacidad de análisis que tienen también para dimensionar variables y factores como cómo implementar algo que sea costo efectivo, un pragmatismo que impresionante, ¿no? Y entonces estoy hablando de gente, y ellos son un ejemplo de la gran mayoría de personas con las que yo trabajo acá, ¿no? Que no tienen títulos. No estoy queriendo decir que los títulos no son importantes, que estudiar no es importante, sí es importante, pero no es lo determinante, ¿no? Eh, 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 y yo mismo me doy palo, sí, yo estudié finanzas en el externado. Ajá, tengo solo el título, yo todavía yo me embolato así, leyendo un balance general, ¿sí? Me embolato haciendo una TIR y tengo título de financiero. Entonces, pues, el título no dice nada, ¿no? Hice una maestría en medio ambiente y me sirvió para llenarme de contexto, para mejorar mi cultura general alrededor del medio ambiente. Pero cuando hablo con José o cuando hablo con Will sobre cómo mantener vivo este cacao, eh, pucha, eso me dan cátedra sin tener un título, ¿sí? Sobre cómo hacer control de hormigas arrieras. Y ellos no han pasado por una universidad, ¿no? Entonces, por eso hago esa analogía. Em, em, entonces, eso sobre los títulos. Ahora, sobre la pregunta que es súper poderosa que me haces, que cuál es la habilidad más poderosa como herramienta. Yo creo que tú la resaltaste muy bien cuando te pregunté sobre los criterios y por qué yo. Y yo le doy mucho atributo a la comunicación. Ustedes se están dando cuenta que a mí me gusta comunicar, ¿no? Y reconozco que comunico bien, ¿no? Y sé que he hecho bien el cuento. Y reconozco que un cuento bien echado realmente hace la diferencia. Y he aprendido y he incluso diseñado mi propia técnica para comunicar y me funciona. Y me ha funcionado a pesar de la pandemia y he recolectado recursos de inversión y cooperantes se han sumado y la gente a pesar de ser caqueta y ser pandemia ya he recibido cerca de 80 personas acá. ¿Por qué? Porque he echado bien el cuento. Em, Eso no me lo enseñaron en ningún lugar, pero sí hubo una persona determinante a quien le aprendí y le absorbí como esponja, que se llama Michael Kunt. Michael fue mi jefe, mentor. Él nunca decía ser jefe, ¿no? Que eso fue muy bacano y un aprendizaje de liderazgo, porque yo trabajé con él en un centro de investigación y de consultoría allá en Alemania 6 años y era una organización cero jerárquica. Era muy plana y bueno, Misael era el líder y un mago para comunicar, un mago, un crack para comunicar y cada vez que yo lo escuchaba hablar le aprendía algo y él botaba pildoritas sobre cómo persuadir, sobre cómo convencer, sobre cómo manejar las emociones de las personas, cómo hacerlas sentir angustiadas, cómo hacerlas sentir esperanzadas, cómo hacerlas sentir confundidas, cómo hacerlas sentir que debían actuar y cómo eso le permitía a él lograr su objetivo. Y eso se lo aprendí a él. Yo le chupé rueda a Misael como un berraco, eh, y, y lo aplico todos los días y es clave. Buenísimo todo esto que nos estás contando y ahorita que hablabas que estás consiguiendo recursos de cooperación y pues que estás como estructurando esto, ¿qué crees que es lo más difícil?
¿Y qué ha sido en tu experiencia, digamos, lo más complicado cuando estás como pensando en un proyecto? La parte de la creación, la gestión de esos recursos, el poderlos mantener en el tiempo, la comunicación, pues ya nos has contado que se te da. Em, pero ¿qué crees que de estas etapas puede ser la más complicada o la que ha sido más compleja para poder llevar a cabo los proyectos? Bueno, y le agregaría Em, eso, Julio Andrés, perdón, le agregaría eso, o sea, sobre ujú, todo en Colombia, o sea, a desarrollarlos y todos esos proyectos en Colombia principalmente, que es lo más ujú. complicado. Sí, buena pregunta y buen complemento, pero antes una acotación. Cuando tú dices que a mí la comunicación se me da, no, corrijo. He aprendido en los últimos 10 años a construir en mí habilidades de comunicación que me han permitido a mí convencer, persuadir, disuadir, ¿sí? Eh, eh, Estas son una de las cosas que se aprenden y se pueden formar, no muy difícil la persona que nace siendo un crack, un experto en comunicación. Si yo me comparo a, si yo comparo a Julio Andrés antes de haber conocido a Michael con el Julio Andrés que convivió con Michael 6 años y con el Julio Andrés que despegó después de Michael, hay tres Julio Andréses, ¿sí? O sea, pero yo digo que este man es un tipo clave para mí. Y hablando sobre el liderazgo, pues eso es en lo que yo más trabajo con mi equipo de trabajo. Con, Cuando ustedes vengan acá a Amazonía Emprende y ustedes conozcan a Felipe el Abejero, Felipe es un pelado caqueteño de 29, de 30 años, eh, y si yo les muestro un video de Felipe hace 2 años, cómo hablaba, cómo miraba, y les muestro un video de Felipe hoy, que hay varios videos ahí en el Instagram o en cada uno de los lives que hago, lo incluyo, ustedes van a notar a dos Felipes. Y con toda seguridad, en 2 años, porque Felipe empieza clases de inglés ahorita en junio, ustedes van a conocer otro Felipe. ¿M? Así como a otro José, a otro. Entonces, sí se puede transferir ese conocimiento que toma tiempo, sí, toma mucha iteración, sí, pero uno no nace con eso. Y todos los días, claro, aprendo sobre comunicación, eh, como por ejemplo, ahorita les acabé de botar una pildorita de persuasión, ¿no? Cuando yo digo frases como, y cuando ustedes vengan aquí a Amazonia Emprende, automáticamente ya estoy generando una semilla de acción para que ustedes vengan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí ven ese tipo de técnicas que, que uno va utilizando. Y eso uno las aprende y las entrena. Y es bacano ver que funcionan. ¿Sí? Porque estoy totalmente seguro que ya en la cabeza de ustedes dicen, pucha, sí, tengo que ir. O sea, ya lo estoy persuadiendo. ¿Mm? Eh, entonces, sí, cierro esa acotación. Entonces, la pregunta de ustedes dos, bien, lo más importante, y esto a pesar de que suena romántico, no lo es, y reconozco que sí es lo más importante y no lo dice la teoría de sostenibilidad, lo más importante es algo que se llama la licencia social. ¿Qué significa la licencia social? Contar con el espaldarazo de la comunidad, de los vecinos, de la comunidad cercana, del grupo objetivo, de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón que explica por qué mi proyecto ha avanzado como ha avanzado. Eh, y les voy a dar 3 ejemplos de lo que significa la licencia social, pero antes les digo cómo conseguí la licencia social. Por eso era importante que vieran el video de la caminata. El video de la caminata, analizado como caso de estudio, es un ejemplo de cómo conseguir la licencia social. Eh, el hecho de que una región altamente estigmatizada como la caqueteña, en una época donde se estaba firmando el acuerdo de paz, con muchos prejuicios, y que llegue un rolo a hablar bien de ella y a visibilizarla, pues generó un activo poderoso, confianza y cariño.
Aquí, ahora sí volviendo otra vez a la pregunta, aquí si yo hago una llamada al director de la policía, me contesta de una. Si yo voy a una tienda, me fían. A donde vaya, aquí me quieren, ¿sí? Todo el mundo me está cuidando acá, todo el mundo está cuidando a los que visitan Amazonía Emprende. ¿Por qué? A mí me dicen acá el profe, ¿sí? Porque todo el mundo quiere al profe. ¿Por qué? Porque todos vieron el video, esto es un pueblo chiquito, entonces todo el mundo se dio cuenta acá que un rolo caminó la Amazonía y habló bien de ellos. Yo después seguí escribiendo en Revista Dinero muy juiciosamente sobre Caquetá y la gente se siente feliz cada vez que yo escribo. Y eso llevado a la estrategia, ¿cómo se refleja? Por ejemplo, lo que fue marzo yo tuve un cuello de botella de flujo de caja porque no me llegaron unos pagos y yo tenía que correr para seguir haciendo la construcción del lugar de camping y construir senderos. Palabras más, palabras menos, tenía un déficit cerca de 18 millones de pesos en marzo para pagar, por ejemplo, los honorarios de los chicos. Eh, el proyecto no se frenó, ¿por qué? Porque la ferretería me dijo, profe, hágale, cuando tenga plata nos paga, porque el de la machimbrería me dijo, hágale mi hermano, que usted va para adelante. Will, José y Ronaldo me dijeron, profe, hágale que nosotros le metemos la ficha, cuando tenga la plata nos paga, ¿sí? Eso, en términos de estrategia, significa que si yo no hubiese tenido esa licencia social y esa confianza, eh, eso hubiese impactado el flujo de caja. Y no es mi caso. Por ejemplo, una técnica que le enseñé esta semana a Felipe, porque Felipe ahora va a estar mucho más al frente de acá para yo poder estar más en Bogotá, porque quiero estar más en Bogotá que en este año, quiero estar ya 50-50. Entonces Felipe me decía este fin de semana, Julio Andrés, usted sabe que yo soy bueno negociando y usted sabe que vamos a cuidar el centavo y cuando usted me ha visto que yo voy a la ferretería y yo pido descuento, ¿sí? Entonces yo le dije, mano, pedir descuento puede ser contraproducente, puede que le solucione una angustia de flujo de caja del bolsillo del momento, pero usted va a empezar a generar una semilla adversa ante el dueño de la ferretería, porque la persona va a sentir que está perdiendo y que usted está ganando y uno tiene que buscar relaciones gana-gana. Entonces, ¿cuál es la técnica que debemos aplicar? Decirle, por ejemplo, al señor de la ferretería, pildoritas de comunicación, oiga, manito, pero usted está seguro que usted está facturando bien, porque eso está muy barato. Más bien, no, facture lo que es, que yo le, y no hacer sentir a la persona que está perdiendo, sino que está ganando. Otra que yo aplico en las ferreterías y razón por la cual tengo crédito y me apoyan cuando tengo restricciones de flujo de caja, es que yo, por ejemplo, llego a comienzo de mes y hago un depósito de 3 millones de pesos. Entonces Oscar o Daisy de la ferretería me dicen, ¿y esa plata para qué? Y yo, no, ténganlo ahí como un anticipo para lo que yo voy a comprar en los siguientes meses. Entonces les sé que ellos también deben tener problema de flujo de caja, les estoy solucionando un problema, no les estoy regalando plata, simplemente estoy haciendo un depósito, pero eso en términos de confianza, de bacanería, me da un plus, ¿sí? Entonces son técnicas, cositas que uno aplica así que debe saber comunicar pues para seguir afianzando esa confianza más allá de lo que dice la teoría, ¿sí? Porque es la pregunta, o sea, y la confianza, ¿cómo se monetiza? Les estoy dando ejemplos. La confianza sí se monetiza. Ok, Julio. Bueno, muy importante todas esas pildoritas que nos estás regalando acá de comunicación, que de verdad sería chévere empezar a aplicarlas así como tú nos dices, empezar a aplicarlas y ver cómo funcionan en nuestro entorno. Bueno, yo te diría otra pregunta, eh, pues, ya que tú estás ya en este proyecto ya materializado, Amazonia Emprende,
¿cómo fue ese proceso de pasar de la idea a la realidad? O sea, a la puesta en marcha del proyecto como tal. O sea, ¿qué hizo que Amazonía Emprende prosperara y de pronto otras ideas que tenías tú de proyectos no lo hicieran? Eh, cómo fue esa pregunta? Y la respuesta es muy chambona. Mano, yo no pienso, ¿sí? O sea, mis amigos y los que me conocen, a mí me consideran una mula desbocada. Todo el tiempo me dicen, es que usted me parece un potro desbocado y usted va ahí como. Y así es, o sea, yo eso y cuando ya me he lanzado y mierda, ¿en qué me metí? Pero bueno, vamos a sacarlo adelante, ¿sí? Eh, sí, porque si me quedo pensando, no hago, o sea, yo creo firmemente y eso llevado, por ejemplo, al mundo del emprendimiento. A mí me preguntan mucho y la vez pasada fue interesante porque tenía que dar una clase sobre planes de negocio y el modelo Canvas y todas esas vainas del emprendimiento, ¿no? Que por favor compartiera el modelo Canvas de Amazonía Emprende y yo dije, pues hombre, sí, sí, con mucho gusto y sin problema y no tengo lío en compartirlo porque pues esto no es secreto. Pero el tema es que yo no tengo plan de negocio ni modelo de Canvas. Mi modelo Canvas y mi plan de negocio es lanzarme a hacer y sacarlo adelante, punto. ¿Sí? Lo que yo sí, más bien te cambio la pregunta, lo que yo sí, en lo que yo sí invertí y sigo invirtiendo todo el tiempo es en comprender muy bien la problemática, las angustias, los miedos, los deseos, las necesidades de la gente, del territorio. Eh, y eso fue la razón por la cual yo hice la caminata. ¿Sí? La razón por la cual yo hice la caminata era para comprender muy bien la problemática, para poder comprender muy bien la solución. En eso sí que he invertido, pero ya la idea de, pues, pues que la verdad no tiene ciencia, o sea, es comprar un lote, es comprar esta finca, haber comprado la finca que ustedes dicen, sí, pero pues nadie, no todo el mundo tiene la plata para comprar una finca. Yo la verdad no tenía tampoco la plata toda, pero ahí vuelvo a aplicar el tema de las habilidades de comunicación. Yo logré recolectar un dinero, pedir un crédito, convencer al dueño de acá de que me la dejara pagar por plazos, no chan con chan, ¿sí? Y la logré. Entonces, la idea la materialicé. Es como una respuesta, mire, esto también se me quedó una pildorita, esas pildoritas de la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en primer semestre de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo en la Nacional. Yo la hice en la Nacional, Medio Ambiente y Desarrollo. Y llegamos a la primera clase de técnicas de investigación. ¿Sí? Técnicas de investigación en la Nacional. Y claro, todo el mundo llegó con la expectativa de encontrar las metodologías porque estamos en la Universidad Nacional y el profesor era un man con postdoctorado y todo. Y cuando él iba a exponer el sílabus de todo el semestre, todos estábamos con la expectativa de conocer las metodologías y las técnicas de investigación y el hombre empezó diciendo, la única metodología que uno aplica para investigar es investigando, el resto pare de contar. Y a mí me quedó mucho en la cabeza, me quedó sonando en la cabeza eso, ¿sí? O sea, no hay fórmulas, no hay maneras de hacer las cosas, simplemente hacer, hacer, hacer. Por ello yo valoro mucho a las personas, a las instituciones eh, que no se quedan en el discurso planificándola, sino que van haciendo que la caguen, que la embarren, eh, o sea, hasta mejor, porque es que eso hace parte del proceso. Listo, Julio Andrés, muchas gracias. Eh, Catalina, no, no te escucho. Estaba hablando con el micrófono cerrado, ¿no? Sí, Pues creo que nos has dado un panorama muy amplio y has nutrido muchísimo la discusión.
Y sin duda pues nos vamos con muchos tips, con muchas pildoritas. A mí por lo menos ya me dieron ganas de decirle a mi novio cuando nos vamos para Caquetá a conocer el tema. Súper interesante también conocer ese espíritu, ese propósito, esas ganas de trabajar por la comunidad y de materializarlo y de estar pues haciéndolo realidad en este momento. Y creo que nos diste herramientas muy útiles sobre lo que es ser un líder y esas habilidades que se deben ir desarrollando, lo que se debe ir fortaleciendo, conocer también cuáles son esas fortalezas y pues, seguirlas desarrollando. Y que lo más importante es tener las ganas y ganar la confianza y buscar la, como la forma, la metodología pues, que más le funcione a uno con la experiencia y con la personalidad que uno tiene, pues creo que las cosas se van dando si uno le mete las suficientes ganas según lo que pues, tú también nos cuentas y aprender del contexto de la comunidad para poder saber cuál puede ser esa solución. Eso creo que es una de las lecciones bien valiosas, como entender realmente qué es lo que necesita para poder eh, solucionarlo, pues, de alguna forma. No sé si Freddy o Viviana tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, yo más que una pregunta, no, un comentario, no, pues me quedo de Julio Andrés con la parte de valentía, de ser valiente, de tomar riesgos. Creo que esa característica creo que debe ser fundamental en cualquier líder, sea sostenible o sea de cualquier tipo, el poder tomar riesgos y lanzarse a, pues, a desarrollar los proyectos por los que uno cree que vale la pena y pues la verdad para mí, o sea, además de la comunicación, pues me quedo con eso, sé valiente, toma el riesgo y pues cree en lo que tú quieres desarrollar. Así es. Pues, Julio Andrés, muchísimas gracias por Yo, abrirnos este mira que quiero espacio. poner esa reflexión tuya con, con, con Te perdimos un poco, o no sé si fui solo. Cortado, sí. vale, Ya, ahí otra vez te Ajá, recuperamos. ahora sí te escuchamos. vale. Se cortó. Sí, no, que como que un líder es, y que yo lo aplico, es no tener miedo a perder, ¿sí? Eh, porque es que las personas siempre estamos pensando en qué podemos perder, y mi cabeza no funciona así, ¿sí? Yo soy una persona totalmente desprendida de casi todo, y si pierdo, eso no me da miedo. Les voy a dar un ejemplo. Eh, yo estoy acá en esta finca y por temas del contexto, del conflicto, lo que sea, si el día de mañana me amenazan y me dicen se tiene que ir de acá y no puede aparecerse, pues no tengo problema en irme y, y el capital económico que se ha invertido acá y el valor de la finca, pues la verdad, pues si se pierde, se pierde, no importa, sí, pero yo sigo, al otro día me levanto y construyo algo 10 veces más grande. ¿Sí? Entonces, esa manera de pensar sin miedo a perder es clave y eso es lo que le permite a uno tomar riesgos. O sea que el tip aquí es ser desprendido de todo, tanto de personas como de la parte material. Mucho, 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 mucho. Aplica para todo, ¿sí? Entonces yo no logro terminar una relación con una persona con la que no me siento a gusto porque pues me da miedo estar sola o solo, ¿sí? Eh, yo no logro destetarme de mi papá o mi mamá, eh, porque, pues porque he creado una figura de ellos y me da miedo. Hay un dicho que lo aprendí en Alemania, que lo dijo Nietzsche, y es, si tú quieres volar, mata a tu papá y a tu mamá. Él no lo dice de sentido, no lo dijo de sentido literal, sino figurado. Eh, y yo apliqué muy bien ese dicho cuando lo escuché a los 26 años.
papá y mamá no tienen la verdad revelada, así sean papá y mamá, eh, ellos no tienen la potestad o la capacidad para determinar tu vida. Y muchas personas se han frenado porque han seguido a papá y a mamá, no han logrado desprenderse de ese rol de autoridad, ¿sí? Sí. Y eso les ha impedido ir por la de ellos, luchar por sus sueños, ¿sí? Seguir sus sueños. Entonces, ser desprendido para mí es un atributo, ser desapegado es un atributo que muy pocas personas tienen, y que cuando uno logra construir eso en su cabeza y en su corazón, créeme que ahí sí nada te detiene, tú haces para adelante. Otra de las cosas que me pareció súper importante, que creo que es que resalta mucho de un líder, es la parte de la comunicación. Eh, ¿De qué manera uno puede aprender, por lo menos en mi caso, y hablándolo de manera personal? Yo soy una persona que soy muy nerviosa en la manera de expresarme, sobre todo frente a un público y dar una idea. Cuando uno quiere emprender este camino de liderazgo, de ayudar a la comunidad, de que tenga que enfrentar ese miedo al público, o sea, mi pregunta es, ¿de qué manera uno puede enfrentar estos miedos? ¿Cómo uno se puede lanzar así cuando uno Ujú, es nervioso? ujú. Pues está relacionado también con mi respuesta pasada. ¿A ti por qué te da miedo lanzarte? Porque tienes temor a perder algo, a perder respeto, a perder credibilidad, ¿sí? A perder reputación, ¿sí? Porque está el que dirá de por medio, ¿cierto? Es porque está el que irá por medio, y tienes en tu mapa muchas cosas que puedes perder. No, por ejemplo, a Misael, yo me acuerdo una vez que Misael fuimos a Pekín, a China, a dar unos cursos, y a él le tocaba dar una conferencia, y Misael es gay y fue abiertamente gay, contaba él toda su vida. Y él en Alemania pues no tenía problema porque los alemanes tienen una mentalidad muy abierta, pero en China, así como aquí en Colombia, el tema del homosexualismo pues tenía mucho tabú. Y él no tuvo ningún problema en ser criticado, en ser observado, en ser señalado, cuando en su exposición mostró un video de él y su pareja dándose un beso. Y a pesar de que la gente dijo, ay, se escandalizó, no, que a él le valió huevo, ¿sí? Y eso a mí me pareció fascinante, esa pildorita que él me dio, y lo admiré muchísimo, porque le dije, puta, este man está totalmente seguro de sí mismo, es un tipo que le vale huevo el que dirán, ¿sí? Él va por la de oro. Eh, y eso lo ha apropiado. Por ejemplo, yo me acuerdo que, puta, está haciendo mucho calor acá, y me acuerdo una ex colega que me dijo, venga, pero póngase esta camisa, no va a salir con manga sisa, ¿sí? Y yo hay veces que doy webinares o cursos. Yo tengo otro papel, aparte de tener Amazonía Emprende. Yo trabajo como asesor de Presidencia de la República y del Ministerio de Ambiente en la estrategia de lucha contra la deforestación, y, y no tengo problema de salir en la cámara así con manga sisa, ¿sí? Y suena caricaturesco y todo el ejemplo, pero el tema es que, ajá, o sea, yo no estoy metido en un rótulo y me vale huevo el que dirán, y resulta ser tan natural que pasa desapercibido eso, ¿sí? Pero yo no me quedo pensando en esas vainas. En cambio, la mayoría de personas sí se quedan pensando en esas vainas. ¿Sí me comprendes? Sí, claro. Y que te critiquen, ¿no? Pues claro, yo la he embarrado muchas veces y he dicho cosas y me he trabado, no encuentro la respuesta, pero ahí viene también las estrategias de comunicación sobre cómo salir y sobre cómo dominar una pregunta incómoda, una respuesta donde no tienes el argumento completo, ¿no? Eso sí se puede trabajar, pero perder el miedo al que dirán es clave para eso. Vale, ok. Muchas gracias. Bueno, Julio Andrés, creo que con esto pues ya daríamos por terminada la entrevista. De verdad que nos diste pues mucha Dale. información súper útil, y más que esa información creo que nos diste varios tips para la vida muy importantes. Entonces pues muchísimas gracias nuevamente por abrirnos este espacio. De verdad, con gusto poder escucharte y aprender.
de tu experiencia. Entonces, pues muchísimas gracias Muchísimas nuevamente. gracias, Andrés, por tu tiempo.